y 23. Recordémonos que el capítulo 17 es la oración pontificial de nuestro Señor Jesucristo a favor de su pueblo, de la iglesia. Ahí Él estaba orando por todos los creyentes de todos los tiempos. Me maravillo que cuando estaba orando el Señor estaba orando por usted y estaba orando por mí. Y el Señor dice así en esta palabra, porque es el Señor el que está orando, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Glorioso Espíritu Santo, una vez más te suplicamos, Señor, que nos guíes, que nos lleves de la mano, Señor, a través de este estudio en esta noche, que esta palabra pueda ser de gran edificación a nuestras vidas. Instrúyenos, exhórtanos, Señor, que podamos crecer más y más en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te lo pedimos por el nombre más glorioso que puede haber, el nombre de Jesús. Amén y amén. En nuestro estudio anterior, el miércoles pasado, veíamos dos efectos que las aflicciones pueden producir en nosotros. Dos efectos que las aflicciones pueden producir en nosotros. El efecto depende de poder poseer la verdad que está en Colosenses, que si hemos muerto en Cristo, que es lo que estamos escondidos con Cristo en Dios. Hemos estado hablando que usted no puede estar escondido en Cristo, en Dios, si usted no ha muerto. Este es un privilegio que solamente corresponde a los que han muerto, a la vieja naturaleza. Si morimos con Cristo, si nosotros hemos muerto con Cristo Jesús, entonces estamos escondidos con Cristo en Dios. Ahora bien, dije que las aflicciones, vamos a ver dos efectos, lo veíamos. Número uno, cuando tenemos una aflicción, si usted y yo estamos escondidos con Cristo en Dios, esta aflicción nos va a volver más mansos, más nobles y mejores personas. La aflicción no viene para nuestro mal, la aflicción viene para nuestro bien. Y cuando nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios, es decir, la tempestad va a pasar, la tormenta va a pasar, y cuando termina y pasa la tormenta, vamos a poder glorificar a Dios que nos mantuvo a salvo en medio de la tormenta y en medio de la tempestad. Y eso nos va a hacer más nobles y nos va a hacer mejores y nos va a hacer más mansos. Mas, sin embargo, dije que esto depende de cómo estemos escondidos profundamente con Cristo. Entre más profundamente estamos escondidos con Cristo en Dios, entonces vamos nosotros a ver la mano de Dios obrando en medio de la aflicción, en medio del problema. Mas, sin embargo, si no estamos escondidos con Cristo en Dios, nos vamos a volver venenosos, nos vamos a volver más malos, inclusive obstinados en nuestro mal camino. Cuando la persona no está escondida con Cristo en Dios y pasa un problema, una dificultad, empieza a renegar, empieza a murmurar, como les pasó a los israelitas allá en el desierto. Como ellos no estaban escondidos con Cristo en Dios, ellos murmuraban
ellos decían cosas terribles, los volvía más malos y más obstinados. ¿Han visto ustedes a la gente que cuando está pasando por un problema, es decir, quiebra cosas, le pega a las paredes, le pega patadas, con solo que el vehículo no le arranca, golpea el vehículo, dice maldiciones, es decir, lo vuelve peor? En cambio, cuando usted está escondido con Cristo en Dios y usted está pasando por dificultades, usted lo que hace es decir: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, reconociendo que Dios en todo lo que hace es sumamente sabio y Él sabe por qué me tiene pasando, atravesando por esa situación. Entonces, el punto es estar escondidos con Cristo en Dios y profundamente escondidos con Cristo en Dios. Y de eso depende la reacción que yo voy a tener. Es decir, y el ejemplo que siempre hemos estado poniendo es el de Job. Cuando él está pasando por la gran crisis, el gran día malo, él levantó las manos, adoró a Dios, alabó a Dios, glorificó a Dios, bendijo a Dios, porque él estaba escondido con Cristo en Dios. Mas sin embargo, el otro lo que hace cuando no está escondido con Cristo en Dios, lo que hace es maldecir. Maldice y golpea y reacciona con violencia, porque no tiene esa paz inigualable que usted tenemos, porque descansamos en los brazos amorosos del Señor. La diferencia ahí radica, estar escondido con Cristo en Dios. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que las cosas que enfrentamos, es más bien, las cosas que usted y yo estamos enfrentando en este momento, o nos hacen enemigos de Dios, o nos hacen santos. ¿Entendió lo que dije? O nos hace que nos enemistemos con Dios, porque muchos en ese momento hasta le echan la culpa a Dios. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de allá de Noemí? Noemí, que le dijo a Dios que se fuera para Moab. No, ella se fue con su marido y sus hijos voluntariamente. Se muere el marido, se mueren los hijos, y cuando regresa dice: ya no me llamen Noemí, llámenme Amargura, porque soy ya una vieja amargada. Es decir, hoy no vinieron. Entonces, ahora echándole la culpa a Dios, así como aquel que decía: Dios así me tiene. No, Dios no te tiene así. Casi todos los problemas que nosotros atravesamos han sido el resultado de nuestras malas decisiones de no poner a Dios como prioridad en nuestras vidas. Mas cuando consultamos a Dios, las cosas vienen todo para bien para nuestras vidas. Entonces, estoy diciendo que podemos descansar en Dios. ¿Y por qué podemos descansar en Dios? Porque Dios es un Dios sabio, infinitamente sabio. Yo no sé lo que es mejor, pero Él sí sabe lo que es mejor. Yo no sé lo que puede funcionar, pero Él sí sabe lo que puede funcionar. Descansar en ese Dios sabio, porque es uno de los atributos de Él, que Él es sabio, sabiduría total, completa. Y entonces vamos a ver el resultado de este capítulo 17 de San Juan, que se va a cumplir en nuestras vidas, porque vamos a vivir una vida gloriosa. Por ejemplo, cuando dice mi Señor Jesús aquí: la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Están entendiendo ustedes lo que dice San Juan? La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Pero para qué? ¿Para qué les he dado esto? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, nosotros tendríamos que tener una vida gloriosa, porque Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla por el lavamiento de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que dice una iglesia gloriosa. Y el creyente debería tener una vida gloriosa. ¿A qué me refiero con vida gloriosa? Aleluya. Vino un muchacho un día de estos que él anda en drogas, mecánico el muchacho, y de repente empezó a recoger unas cositas blancas del suelo, y le pregunté: ¿por qué recoges eso?
No sé, me dijo. Y entonces Arturo me explicó el problema ese. Me dijo, se llama síndrome del pollo. ¿Cómo es que llama ese volado? ¿Ah? Síndrome de la gallina. El síndrome de la gallina, me dijo Arturo, ese se llama síndrome de la gallina, me dice. Que él en cada cosita que ve en el suelo piensa que es cocaína. Que es cocaína. Todos los puntitos blancos que ve piensa que es cocaína y los levanta. Es decir, una vida miserable. Una vida miserable. Pero ¿a cuántos de ustedes Dios los salvó de esa vida miserable? Vida miserable, vida miserable, vida miserable. Entonces, estoy hablando que el creyente debe tener una vida gloriosa, no una vida de que usted siempre ande lloriqueando, quejándose, que siempre ande derramando lágrimas, que aquí, que ay, que mire cómo Dios me tiene, que ay, que Dios mío. No se queje, no llore, alabe a Dios, glorifique a Dios. Porque en realidad lo que el enemigo pretende, desea, quiere, que usted esté así. Ay, pobrecito yo, aquí solito, aquí en este cuarto. Ay, pobrecito yo, comiéndome estos frijolitos que acabo de abrir la latita. Así quiere. En cambio, aunque sea una lata que usted abra en esta noche, ábrala con ganas y diga: soy un hijo de rey y estoy comiendo como hijo de rey. Aleluya. No se conmisere de agarrar ahí que la pupusa toda dura. No se conmisere en el nombre del Señor. Estoy hablando que el Señor nos ha llamado para que tengamos una vida ¿qué? Gloriosa. Ahora, venimos hablando de los efectos de estar a salvo en Jesucristo. Los efectos de estar a salvo en Jesucristo. Estoy viendo el reloj. Y el efecto interno que tiene en nosotros de estar a salvos en Cristo. ¿Qué es lo que produce estar a salvos, escondidos en Cristo? El diablo no nos puede encontrar, fue lo que dijimos el miércoles pasado. El diablo te busca, pero ya no te encuentra, porque estás escondido con Cristo en Dios. Y el que está en mis manos, nadie lo arrebatará. El lado maravilloso de estar escondido con Cristo en Dios es una gran autoridad para testificar. Gran autoridad para testificar. Es decir, cuando lo primero llega a ser una realidad. ¿Cuál primero? De que hemos muerto en Cristo. Que hemos muerto en Cristo. Y al estar muertos en Cristo, entonces estamos escondidos con Cristo en Dios. Entonces venimos nosotros, entre más escondidos estamos, mayor autoridad espiritual la que tenemos. Entre más te escondes en Él, tienes mayor autoridad espiritual. Cuando tú más huyes de estar escondido con Cristo en Dios, es decir, no quieres estar escondido con Cristo en Dios, y eso lo que estás diciéndole es: no confío en ti completamente. El Señor desea y anhela que confiemos en Él absoluta y completamente. Aleluya. Que cuando Él dice no, Él sabe por qué dice no. Cuando Él dice sí, Él sabe por qué dice sí. Cuando Él dice detente, Él sabe por qué dice que te detengas. Y cuando Él dice avanza, Él sabe por qué dice que avances. Aleluya. Aleluya. Y eso significa que yo confío en Él completamente. Si yo confío en Él completamente, voy a gozar de autoridad espiritual en mi testimonio. Aleluya. Mire pues, cuando hablamos de este tema, cuando usted no está escondido en Él, usted tendrá menos poder en la oración. Menos poder en la oración y menos poder en su testimonio. Porque la gente de afuera nota si usted está confiando en Él o no confía en Él. Si usted prácticamente, como decía el canto de Roy, es presa del temor y del miedo, o por el contrario, levanta la mirada
y se pone a ver al sol. Porque por aquí está uno que le tiene miedo a la muerte. Y a la muerte, y cuando llegue ese día final, párese firme. Mire con la frente hacia el alto, al sol. Mírelo fijamente. Y dígale: Señor, gracias por los días que me permitiste estar en esta tierra. Y aquí voy para estar contigo. Sin miedo. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe usted que en este capítulo 17, en estos versículos, 4 veces en estos versículos, el Señor destaca que estar escondido con Él en el Padre exige el ser absolutamente uno con Él? Uno con Él. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, es lo que decía San Pablo. Decir, ser uno con Él y ser uno con los hermanos. Porque usted no puede decir que tiene una unidad con Dios y es enemigo de un montón de hermanos. Dios mío, no, usted no es nada. Usted es cualquier cosa, es marciano, venusiano, no sé de qué planeta es, pero usted no es cristiano. Porque el cristiano es uno con Dios y uno con los hermanos. Así que tenemos autoridad espiritual conforme a la medida de nuestra relación con Él. En la medida que estoy yo escondido, profundamente escondido con Él, tengo y gozo de autoridad espiritual. Observen. Si esta unión con el Señor es solamente débil, entonces también su testimonio espiritual será débil. Si su comunión con Él es débil, su testimonio también es débil. De poco crédito. No impactará. Porque de esta autoridad espiritual que les hablo, no solamente está en nuestra boca, está aún en nuestra mirada. Y la gente puede saber cuando hay autoridad, que cuando usted está hablando en el nombre del Señor. Hay autoridad no solamente en sus palabras, pero hay autoridad hasta en su mirada. Ahora, observen, porque día a día, tú te encuentras con diferentes personas, tienes contacto con las personas del mundo, yendo para el trabajo, donde vives o en el mismo lugar de trabajo, y allí tú estás prácticamente o poniendo en alto el nombre de Cristo o poniéndolo abajo, porque todo depende de la autoridad espiritual que Dios te da. ¿Saben ustedes que una persona que tiene autoridad espiritual, de repente, por ejemplo, ponen música mundana y tú, por favor, apaguen eso, y lo apagan? Lo apagan. A nosotros nos ha tocado ir a restaurantes donde tienen un montón de música del diablo y les hemos pedido con amabilidad: por favor, bájele volumen a eso. Y le bajan volumen. Y que el impío, aquel que estaba bailando, ¿por qué le bajaron? No entienden cómo es que escuchan la voz de un cristiano que les dice: por favor, bájenle volumen a eso. O por ejemplo, cuando de repente viene alguien y está diciendo malas palabras y uno con autoridad espiritual dice: delante de mí no diga malas palabras. A muchos les he hecho que apaguen el cigarro. Delante de mí no fume. Delante de mí no diga malas expresiones. ¿Por qué? Porque soy una persona que amo a Dios, temo a Dios, y eso me ofende. Así que apague ese cigarro. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, muchos están confundidos y piensan que testificar del Señor es dar un folleto, y piensan que con eso ya ellos satisfacieron las demandas del Señor, así como los testigos de Jehová, que piensan que andar fregando a la gente a las 6 de la mañana, irlas a despertar a la casa, están haciendo la obra de Dios. Y por eso aquel les dijo: mire, si ustedes siguen tocando a mi puerta, Jehová se va a quedar sin testigos, le dijo. Aleluya. Lo primero es estar escondidos con Cristo en Dios.
Y eso va a ser tu testimonio poderoso. Va a ser tu testimonio poderoso, tus palabras poderosas. Aún, por ejemplo, aún cuando le des un tratado a alguien, te lo va a aceptar porque va a ver que hay autoridad en ti. No lo va a menospreciar. Aleluya. Aleluya. ¿Han visto ustedes algo muy especial que es el ministerio del Señor? Cuando muchas veces lo quisieron apedrear y el Señor salía en medio de ellos y no lo tocaban. Y dice la palabra, porque aún no había llegado su hora. ¿Están entendiendo? Es decir, cuando hay autoridad espiritual, muchos te pueden levantar la mano y se van a quedar con la mano levantada y a ti no llegarán. Así como dice la palabra, no llegará a ti, porque el Señor está a tu lado como poderoso gigante para defenderte. Gloria a Dios. Bueno, quiero, como les dije, aquí va a ser súper breve, 10, 15 minutos, porque pues yo no tuve culpa que los muchachos cantaran. El grupo Alabanza nos deleitó con una buena música y Roy también, así que ni modo, me dejaron 15, 20 minutos. Pero lo que quiero decirles, quiero que quede muy grabado en nuestros corazones. El practicar la unión con Cristo en Dios se expresa por la oración a solas o en común. A solas o en común. Así como leemos, por ejemplo, en Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, cuando dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarles hoy? Que había unanimidad entre ellos. Completa unanimidad entre ellos. Aleluya. Y producto de esa unanimidad entre ellos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ojalá que podamos entenderlo. Que muchos de ustedes no han sido llenos del Espíritu Santo porque ustedes mismos aún solos pasan peleando. Si no tienen con qué pelear, ustedes solitos pelean. ¿Entendió lo que dije? Es decir, hay personas que inclusive no pueden ni gozar ni de 10 minutos de estar solos. Tienen que estar hablando con alguien por teléfono. Porque les hace falta estar discutiendo con alguien, estar argumentando con alguien, estar peleando con alguien. No pueden disfrutar de un tiempo de solaz, de tranquilidad con Dios. Parece que esto no lo están entendiendo. Porque, por ejemplo, muchos hablan de que oremos por un gran avivamiento y que dicen que viene un gran avivamiento. No lo creo, así como ellos lo expresan. Porque el avivamiento está en aquel que está escondido con Cristo en Dios. Yo lo digo aquí delante de estos muchachos que son músicos, pero yo no necesito de música para tener avivamiento. Yo no necesito de que vamos a cantar y que empecemos. No, no, no. El avivamiento está en el alma y en el espíritu de aquel que vive escondido con Cristo en Dios. Porque muchos nada más tienen avivamiento mientras está la música. Terminando la música, ¡pum! Se les apagó el avivamiento. Se les apagó, se les fue. Son una llamarada de tusa. Que nada más cuando está la música están ahí dándole. Y ahora en nuestros países latinos allá le han dado de un tipo de cumbión que solo le hacen así. Pero lo tremendo es
Y ahí es donde yo digo, bueno, ¿cómo puede ser el Espíritu? Porque inmediatamente que el bajo le hace pum, pum, que terminó. Se terminó. No, cuando tú estás en el Espíritu, la música termina y tú sigues. Estoy hablando de la danza en el Espíritu. Aleluya. Entonces el avivamiento está en nosotros. Y vuelvo al versículo que tenemos. Porque ellos todos fueron llenos del Espíritu Santo, producto de la unanimidad que había entre ellos. Imagínense una iglesia que tenga una unidad como la que tenían estos 120 ahí en el aposento alto. Les aseguro que esa iglesia todas serían llenos del Espíritu Santo. Todos serían bautizados con el Espíritu Santo. Así que ahora usted tiene la respuesta por qué usted nunca ha sido lleno del Espíritu Santo. Porque usted no tiene unanimidad ni con Dios, ni con los hermanos, ni con nadie, ni con el oro que tiene. Y estoy hablando bien en serio. Entonces, para que haya avivamiento tiene que haber ¿qué? Unanimidad. Todos llegaron a ser llenos del Espíritu Santo. El Señor Jesús oró como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Que también ellos, es decir, nosotros, los creyentes, los salvos, los redimidos, los perdonados, ser uno. Aleluya. Aleluya. Así que si hubiera sometimiento a Dios y unidad entre nosotros. Y yo les digo ya paren de pelear en los hogares, hombre. Ya maridos, esposas, dejen de pelear ya en el nombre del Señor. Ya párenle. Ya no discutan, ya no argumenten, ya no se lleven la contraria. Vivan en paz y en armonía para que puedan ese hogar estar lleno del Espíritu Santo y que para que pueda haber prosperidad, porque de la armonía y la paz depende la prosperidad también. Eso lo aprendimos cuando estudiamos el libro de Josué. Dice, y hubo paz. Y hubo paz. Y cuando venía la paz, Israel volvía a cultivar las plantaciones y había cosecha y había de todo, porque Dios los bendecía y los prosperaba cuando había paz. Entonces, ¿por qué usted está tan acabado y acabada en el hogar? ¿Por qué no tienen nada? ¿Por qué no tienen nada, pues? Porque viven siempre empleitados. La paz y la armonía produce prosperidad. Y la unanimidad produce. ¿Cómo el Espíritu Santo va a estar en una casa donde solo peleando viven hombres? El Espíritu se contrista, el Espíritu, digo, no, hombre, aquí no, dice. En sus trabajos, usted tiene una pequeña empresa de trabajo, procure vivir en armonía con sus trabajadores para que Dios lo bendiga, para que Dios lo prospere. Si esta iglesia, yo pienso porque somos una iglesia bendecida, yo lo considero bendecida. Y es porque a pesar de todo, gozamos de cierta tranquilidad, de cierta paz. Aunque hay residuos todavía de gente pleitista, ¿verdad? Gente que no quiere la unanimidad ni la armonía, pero ahí es donde radica la bendición de Dios. ¿Se acuerdan ustedes del Salmo, verdad? El Salmo. Mirad cuál hermoso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Y es como el buen óleo que baja sobre la barba de Aarón, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora bien, ya voy a terminar. La oración a solas y en común, cuando hablo de oración a solas, es la oración que hacemos nosotros solitos en casa, en el carro. O en común es cuando oramos aquí, todos juntos. No es un medio, la oración a solas o en común no es un medio
para obtener algo de Dios. Usted va a hacer los ojos así. ¿Cómo, pastor? Sí, la oración a solas o en común no es un medio para obtener algo de Dios. Esta es una idea de principiantes. Es una idea de principiantes. No, la oración es lo que nos hace entrar en comunión completa con Dios. Nos hace entrar a la comunión completa con Dios. El estar escondidos en Él y la autoridad espiritual que resulta de ello es lo que hace que se accionen por la oración. ¿Lo están entendiendo? En otras palabras, cuando yo entro a orar, no es que por la oración voy a obtener algo, sino que cuando entro a orar, voy a entrar a una profundidad mayor de estar escondido con Él. Eso va a traer autoridad y entonces va a desatar que las cosas que le estoy pidiendo a Dios con fe, entonces Dios las puede hacer. ¿Por qué? Porque entre más estoy en la presencia de Él, más voy a saber lo que es la voluntad de Él y lo que no es la voluntad de Él. Entre más lejos estoy de Él, no voy a saber cuál es su voluntad. Y aquí voy a terminar. Aleluya. Yo sé que Él ya sabe de antemano. Antes que yo le pida, Él sabe lo que voy a pedirle. Ahí en Isaías 65:24 dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Entonces, la pregunta que surge ahí es: si Él ya sabe cuál es mi petición, si Él ya sabe qué es lo que le voy a decir, ¿por qué tengo que decírselo? ¿Me están entendiendo? ¿Por qué si Él ya sabe lo que voy a pedir, por qué tengo que orar? Simplemente para que yo pueda aprender a ver las cosas como Él las ve. No es sino hasta que entro en oración profunda con Él que puedo ver las cosas como Él las ve. Como que una venda se va a caer de mis ojos y lo que yo pensaba que era azul, me doy cuenta que es de otro color. Lo que yo creía que era de esta manera, me doy cuenta, es decir, vamos a empezar a ver las cosas como Él las ve, lo que le llamamos las cosas que son de acuerdo a su voluntad. Entonces, quiere decir esto que muchas veces hemos estado pidiéndole a Dios, como no hemos profundizado en nuestra relación, comunión con Él, como no profundizamos eso de estar escondidos con Cristo en Dios, le pedimos todo superficialmente y le pedimos las cosas con nuestros sentidos naturales, de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a nuestras conveniencias. De esa manera nosotros le pedimos, porque no estamos conociendo su voluntad. Pero cuando nosotros nos adentramos a esa comunión con Él, y por eso es que ahí está la importancia de la oración, yo puedo ahí sí ver las cosas como Él las ve. Y entonces sí, voy a pedir de acuerdo a su voluntad. Aleluya. Entonces una cosa es que nada más entonces venga aquí hoy sin orar, sin profundizar, Señor dame, pero no sé. Pero cuando oro, cuando estoy escondido con Él, ahí Dios me muestra lo que realmente es su voluntad y lo que no es su voluntad. Aleluya. Y entonces hay cosas que algunas veces nos van a doler, y aquí estoy terminando, pero es mejor que te duelan una sola vez y no que te pases doliendo toda la vida. Así que cuando Dios te dice no, conoce su voluntad y Dios te dice no, amén, Señor. Amén, Señor. Y lo haces como soldado de Cristo. Amén, Señor.
No era lo que yo pensaba, no era lo que yo quería, Señor. Yo quería otra respuesta, pero no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Póngase de pie en esta noche. Vamos a continuar con este tema un poco más profundo el otro miércoles. Antes que se me olvide, este viernes ha sido una de cantantes que me han llamado, Dios mío, y tengo unos amigos míos que no les he contestado. Me da pena, me da vergüenza. Pero ahí está Giovanni que quiere venir. Hay como 20,000. Pero para este viernes vamos a recibir a unos amigos míos también que tenían años de no pasar por acá. El hermano Jaime del grupo Isla de Patmos. La Isla de Patmos viene este viernes para estar con nosotros. Y el domingo va a estar la hermana Nena Leal en los cultos de la mañana cantando aquí en la iglesia. Así que el domingo van a llorar ustedes con un día llorando, le dije a mi Señor. Van a chillar ustedes. Entonces, únicamente que a ver cómo le hacemos, porque ella es como Roy, que le gusta hablar bastante, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos has dado esta noche, Señor. Hemos disfrutado de la alabanza, de tu palabra, de tu presencia. Y espero, Señor, que los puntos que hemos tocado en este pequeño consejo los apliquemos a nuestras vidas para nuestro bien, para nuestro beneficio. Aleluya, en el nombre de Jesús. Que podamos entender cuáles son los beneficios de estar escondidos con Cristo en Dios. Podemos tener tranquilidad, podemos tener paz. Amén, amén.